Hola, en este video voy a realizar la práctica número 6. Se nos pide que obtengamos la resistencia total del circuito, la corriente total en el circuito y las caídas de tensión en cada resistencia. También vamos a comprobar los resultados con el multímetro, es decir, este circuito lo vamos a armar en la protoboard y vamos a realizar las mediciones con el multímetro. Es decir, vamos a medir la resistencia total del circuito, la corriente del circuito y además las caídas de tensión en cada resistencia. Antes que nada vamos a realizar las operaciones y vamos a comparar lo que se supone que nos debería dar con el valor real medido con el multímetro. Vamos a comenzar. Antes que nada, aquí tengo lo que vamos a necesitar. Material, vamos a necesitar una resistencia de 330 ohms, una de 33 ohms y una de 100 ohms. Es decir, pueden ser otra resistencia si tienen, no importa. Pueden ser resistencia de 1 kilo, ¿qué podría ser? 220, etcétera. Lo importante es que puedan comparar lo que debería de darnos a con lo que estamos midiendo realmente con el multímetro. Una resistencia de 330, el código de colores es naranja, naranja, café. ¿Por qué naranja, naranja, café? Bueno, porque naranja es 3, otro naranja, 3, 3, y el café tenemos que multiplicar ese 33 por 10, entonces es 330. Ahora, una de 33 ohms es naranja es 3, otra vez naranja es 3, y el multiplicador es 1, 33 por 1 pues es 33. Y una resistencia de 100 ohms es café que es 1, negro que es 0, y el multiplicador que es 10, 10 por 10 es 100. Y, por ejemplo, la resistencia que yo tengo, la última banda es color como dorado. Entonces el multiplicador vendría siendo, por ejemplo, la tolerancia, perdón, es 5%. Ahorita vamos a ver mejor eso. Voy a utilizar una pila de 9 voltios y un alambre telefónico para puentes, es decir, para poder conectar nuestro circuito. Ahora, vamos a obtener la resistencia total. Primero la vamos a hacer nosotros, vamos a calcularla y después vamos a medir a ver si es cierto eso. Ahora, vamos a comenzar. Las resistencias en serie se suman directamente. RT es igual a R1 más R2 más R3, es decir, 330 más 33 más 100 es 463 ohms. La corriente total del circuito, pues con la I de ohm es voltaje entre resistencia, es decir, 9 entre 463, y eso nos da un valor de 0.01943 amperios. Y si multiplicamos para convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000, nos da que la corriente es 19.43 miliamperios. Es decir, que por este circuito están circulando 19.43 miliamperios. Y la corriente en cada resistencia pues es la misma. Ahora vamos a obtener las caídas de tensión en cada resistencia. Por ley de Ohm, para obtener el voltaje es corriente por resistencia con estos mismos datos, ¿no? La caída V1 es de la resistencia R1, entonces V1 es igual a I por R1. Recordar que la corriente en cada resistencia es la misma, es decir, la corriente en cada resistencia va a ser 19.43 miliamperios o lo que es lo mismo 0.01943 amperios. Entonces, V1 es igual a la corriente, que es esta 0.01943 por el valor de resistencia, que es 330, entonces el resultado es 6.41 voltios. Quiere decir que en esta resistencia hay una caída de tensión de 6.41 voltios. En V2 es multiplicar la corriente por el valor de la resistencia. Eso es 0.01943 por 33, nos da 0.641 voltios. Y ahora V3 es igual a corriente por la resistencia, es decir, 0.01943 por 100, y eso es 1.94 voltios. Recordar que en un circuito en serie la suma de las caídas de tensión en cada resistencia debe dar el voltaje total. Es decir, que V es igual a V1 más V2 más V3. V1 siendo la caída de tensión en R1, V2 siendo la caída de tensión en R2 y V3 siendo la caída de tensión en R3. Quiere decir que V, el voltaje total, es igual a 6.41 voltios más 0.641 voltios más 1.94 voltios. Nos da que 9 es igual a 9, ¿sí? Entonces, después de esto, lo que sigue voy a hacerlo con el simulador. Vamos a hacer las mediciones con el simulador para comprobar. Ahorita vamos a hacerlo con el circuito práctico. Aquí en Meters vamos a el voltímetro. Recordar que el voltaje se mide en paralelo. Conectamos en paralelo.
Vemos aquí que estamos comprobando que en la resistencia 1 hay una caída de tensión de 6.41 voltios. Lo podemos ver. Ahora agregamos 0.641 voltios, ni al voltio llega. Y ahora vamos a medir la caída de tensión en la resistencia 3, la de 100 ohms. Y estamos comprobando que la medición es 1.94 voltios y tal como es. Entonces, la suma de estas tres caídas de tensión nos da el voltaje total. Ahora, ya que hemos hecho esto, vamos a comprobar con el multímetro, porque con el multímetro es con lo que hacemos ya las mediciones reales. Entonces vamos a comenzar. Hola, aquí tengo las cosas que necesito para hacer la práctica. Tengo las 3 resistencias, el multímetro, la protoboard y la pila 9 voltios. Aquí tengo en mano una resistencia de 100 ohms, su código de colores es café, negro, café y su última banda es dorada, quiere decir que va a tener una tolerancia del 5%. Vamos a comprobar que esta resistencia en verdad sea de 100 ohm o un valor muy similar a los 100 ohm. Entonces lo que voy a hacer es medir. No necesito tenerla conectada para poder medir el valor de la resistencia. Tenemos aquí el multímetro. Ponemos la perilla del multímetro en el rango de 200, porque pues es un valor de 100, entonces con 200 nos basta. Entonces ya lo tengo aquí y voy a dejarlo aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es medirla. Recordar, no tienen polaridad. Aquí me faltan los que conocidos como cocodrilos para poder realizar las mediciones de mejor manera, pero lo voy a hacer así. Y me está dando un valor de 100 en 99.8. Si se dan cuenta, es un valor muy similar, muy próximo a 100. Aquí tengo la siguiente resistencia, código de colores naranja, naranja, negro. Creo que no se alcanza a distinguir bien, pero es así. Entonces la perilla, como les dije, de igual manera debe de estar en 200. Con 200 es suficiente para ese valor. Entonces vamos a medir. Ponemos las puntas del multímetro en cada terminal de la resistencia y medimos un valor de 33.9 ohms. Quiere decir que el valor medido con el valor que debería ser es muy próximo. Quiere decir que está bien. Ahora aquí tenemos a la tercera resistencia, es una resistencia de 330 ohms, naranja, naranja, café. Su última banda también es dorada, quiere decir que tiene una tolerancia del 5%. Si dejamos la perilla aquí en 200 no es suficiente. Observen. No, perdón, no la puse en la patita. No está midiendo. Ahora la cambio acá a 2000. Ya me está midiendo 333 ohms, que es muy próximo al valor 330. ¿Por qué? Porque los componentes no son perfectos y por eso tenemos que trabajar con tolerancias. Bueno, eso se movió porque ahí está, miren, con tolerancias. Ahora después de esto, pues también vamos a medir la pila de 9 voltios. Se supone que debería ser 9 voltios, pero igual no es perfecto. Entonces, para medir una pila de 9 voltios, ponemos aquí en voltaje y lo ponemos en 20. Y vamos a medir la pila. Le quito el conector, este conector que le ponemos a la pila. Y ahora sí, aquí las pilas tenemos que poner la terminal, por ejemplo, en la positiva, en la punta roja, y la negativa en la punta negra. Lo hacemos así. Bueno, lo hicimos al revés, ¿no? Tendría que ser esta, la negativa. Y estamos midiendo que la pila es de 9.13 voltios.
Es un valor muy próximo al que debería de suponer, que se supone que debería ser, que es de 9 voltios, pero no hay ningún problema. Entonces, ya medimos la pila y cada resistencia. Ahora vamos a hacer la conexión. Bueno, voy a apagar por mientras el multímetro. Vamos a hacer la conexión del circuito en serie. Tengo aquí la protoboard. Vamos a comenzar a conectar. Conecto la R1. ¿Cuál era? La R1 era... Ya no me acuerdo cuál era la R1. Ya, creo que era la de 330. A ver. Si la R1 era la de 330, ok. Entonces vamos a conectar esta resistencia. Recordar cómo se conectan los componentes. Así. Es recomendable recortar estas resistencias para que se vea más estético esto. Más fácil sea trabajar con esto. Entonces ya conecté aquí las resistencias. A ver. Está bien doblada esta, por eso es recomendable cortar las patitas. Aquí le he conectado. Las voy a poner así, más alineadas. Ahí está. Hemos conectado la primera resistencia. Observen. Si recuerdan, los componentes no se deben de conectar así. De así. Así no se deben de conectar. Se conectan de esta manera, así. ¿Sí? Ahora, para conectar en serie, en esta misma línea, conectamos la resistencia de 33 ohms, que es la de la R2. Quiere decir que una pata de la resistencia está conectada a la pata de la otra resistencia. Aquí lo podemos ver. Está muy larga esta resistencia. Luego las voy a recortar bien para que se aprecie mejor. Ahí está. Entonces tenemos las dos resistencias. La pata de la R1 está conectada a la otra pata de la R2. Ahora conectamos la R3, que es la de 100 ohms. Entonces, la pata de la R2, esta pata la vamos a conectar a la pata a una de las patas de la R3, que es la de 100 ohms. Y ahí tenemos las tres resistencias conectadas en serie. Así se alcanzan a distinguir, algo así. Vemos que en la misma línea de conexión está conectada las dos patas, entre la R1 y la R2. ¿Sí? Y en esta misma línea de conexión están conectadas la pata de la R2, una pata de la R2 y una pata de la R3, ¿sí? Y esta pata de la R1 va a ir conectado al positivo. Para eso vamos a utilizar un cablecito. Vamos a conectar al positivo, ¿sí? Observen este cable que va al positivo, va conectado en la misma línea donde está la pata del R1. No sé si se alcance a apreciar. Ahí está, la misma pata. Y ahora la pata de la R3, la otra pata de la R3, la vamos a conectar al negativo. Para eso voy a utilizar el otro cable, un cablecito que me lleve al negativo, o directamente puedo conectar la pata al negativo, es la misma. Ahí está, ¿sí? Es decir, en vez de utilizar este cable, esta misma pata la puedo pasar al negativo y es absolutamente lo mismo. Entonces ya tenemos conectadas las tres resistencias. Ahora lo que falta es darle alimentación. Para eso voy a conectar nuevamente el conector. Aquí tengo ya conectada la de esta y pongo el negro de la pila al azul de la protoboard, quiero que se aprecie, y el rojo de la pila al rojo de la protoboard. Aquí no vamos a apreciar nada porque no hay LEDs, ¿no? Pero vamos a realizar mediciones con el multímetro. Vamos a medir las caídas de tensión en cada resistencia. Pongo en el multímetro en 20 para medir la caída de tensión de R1. No quiero que se distinga. A ver. Ahí está.
Entonces mido la caída de tensión en la R1 y me da 6.24 voltios, que es el valor aproximado al que nos debería de dar. El valor medido es aproximado al que nos debería de dar. Mido la caída de tensión en la R2, entonces bajo aquí un poquito el rango a 2 voltios y me da 0.618 voltios, de que ni al voltio llega. Bueno, lo puse al revés las puntas, ¿no? 0.620 voltios, ni al voltio llega. Y ahora mido la caída de tensión en la R3. A ver, creo que no se distinguió cuando medí la R2. La R2 dio .613, .600 algo, ni al voltio llega, ¿no? Ahora la caída de tensión en la R3 1.84 voltios aproximadamente. Entonces sumamos las tres caídas de tensión, 6.14 creo, más 0.614 más 1. ¿Qué? Ya ni me acuerdo, 1.84, pues nos da un valor aproximado a los 9 voltios. Ahora vamos a medir la resistencia total del circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cambiamos el multímetro aquí, pongo para medir resistencia, lo vamos a poner en el rango del 2000, el rango de 2000, y voy a poner aquí. Ahora voy a medir la resistencia, me pongo en la pata de la R1 y en la otra pata, pero aquí ya no necesito tener conectado la alimentación. Entonces me voy a la pata, de la R1 y a la otra pata de la R3. Medimos una resistencia de 463 ohms, que es aproximado al valor que debería ser. El valor medido real es 463 ohms y el que debería de ser es muy aproximado. Aquí lo podemos observar.